La gramática. La gramática tiene que ver, hermanos, con el estudio del lenguaje en el que se escribió la Biblia. ¿Estamos? Si estamos en el Antiguo Testamento, pues entonces yo voy a estudiar el pasaje de acuerdo al hebreo. Si voy a buscar un pasaje, si voy a interpretar un pasaje que está en el Nuevo Testamento, pues tengo que buscar en griego, ¿verdad? O en algunas partes en arameo. Pero yo tengo que entender, y lo dijimos la semana pasada o la antepasada que estuvimos en clase, hermanos, que el libro sagrado, la Biblia, no se escribió en español y no se escribió en inglés. Se escribió en un idioma que ustedes y yo, de alguna manera, no podemos decir que somos expertos en él, ¿verdad? Y entonces yo tengo que investigar con relación al tema, al lenguaje en el que se escribió el pasaje. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos bien hasta aquí? Esa es la gramática. Y la historia nos lleva, hermanos, a conocer el contexto histórico en el pasaje en el que se escribió, en el tiempo en que se escribió. Díganme un poco de la historia de Estados Unidos, hermanos. ¿Qué saben ustedes de la historia de Estados Unidos? ¿Sí saben de la historia de Estados Unidos o no? O preguntamos por la historia de México. No, fundado por las colonias y después se independizó. Ok. ¿Quién fue el primer presidente de Estados Unidos? Jorge Washington. Ok. Ya empezamos, ¿verdad? Ok, tranquilo. Hermano, ¿en qué año, verdad? Hermano, lo que gira en torno al país es historia, ¿verdad que sí? ¿Cuántos presidentes ha tenido nuestra república? Vamos al estado. ¿Cuándo se independizó? Todo ese tipo de situaciones que son temas ¿de qué? De historia, la tiene en la carta a los Efesios, la tiene en la carta a los Corintios. La carta a los Corintios es escrita a un pueblo llamado Corinto, o a una iglesia, mejor dicho, a hombres y mujeres redimidos con la sangre de Cristo que vivían en la ciudad de Corinto. Entonces, si Pablo todavía viviera, hermanos, y escribiera una carta a los de Brownsville, ¿cómo les diría? Si a los de Corinto les dice una carta a la iglesia en Corinto, sería una carta escrita a la iglesia establecida en donde, pues así, ¿verdad? En Brownsville. Pero sí, está bien, pero porque son, ¿cómo se le llama el gentilicio, verdad? Matamorenses, victorenses, ¿verdad? Dice mi esposa, a los que no saben manejar. Sí, a los que no saben manejar. Oigan, sí, ¿verdad? Hermanos, escúchenme. El asunto es que todos tenemos un contexto histórico. ¿Quién gobernaba en el tiempo en el que Pablo escribió? Y se dan cuenta que ustedes, si leen con cuidado, en el libro de los Hechos aparecen nombres de emperadores, ¿sí o no? De gobernadores, de jueces. Aparecen nombres. Bueno, eso es historia. Y entonces yo tengo que interpretar el texto bíblico en el contexto gramatical y en el contexto histórico. ¿En qué año gobernó tal gobernante o tal rey? Cuando leemos el Antiguo Testamento, nos vamos a la historia de José, leemos acerca de José y luego dice que se levantó un faraón, ¿verdad que sí? Que no conocía a quién. No. A José. Que no conocía a José. Se levantó uno que no conocía a José. ¿Por qué hace referencia a eso, hermanos? Porque el que conocía a José, ¿qué tal? ¿Cómo le iba a José con el que lo conocía? Le iba bien. Tenía vara alta. Tenía vara alta, ¿verdad?
en nuestro lenguaje popular tenía vara alta, ¿verdad? José, Tenía contacto. le iba bien, sí. Pero luego se levantó uno que no conocía a José y no le fue nada bien, ¿verdad que no? Entonces, ¿quién era ese personaje que se levantó y en qué tiempo se levantó? ¿Sí están conmigo aquí? Entonces, la historia tiene que ver con eso, hermanos. Ubicarnos en el tiempo cronológico de la iglesia, de los profetas, de los jueces, quienes gobernaban. Vamos a ubicar la ciudad, ¿sí? Cuando nosotros, ahora hace poco fuimos ¿a dónde fuimos? Fuimos a León, Guanajuato, y mi esposa es muy dada a los tours. A ella le gustan los tours, pero le gustan los tours en camioncito, ¿verdad? Y que te van explicando la historia. Sí, en serio, y que te van explicando la historia. Y entonces, algo que a mí me sorprendía, cuando alguien ha ido a Guanajuato, hermanos, Guanajuato es una ciudad hermosísima, en serio. Y nos subimos al tour, y ya nos dio el recorrido por todos lados, ¿verdad? Y luego una cosa que me llamó la atención es que dice el del tour, bueno, las calles de Guanajuato son túneles, hermanos, bastantes túneles, exageradamente. Y dicen, los túneles prácticamente eran las calles, ríos de la ciudad. Pero conforme fue avanzando la ciudad, dijo, con la tecnología de las máquinas, los ríos se hicieron túneles. Entonces usted va pasando prácticamente por los túneles. Y hay unas calles muy bonitas, yo no sé, muy bonitos con luces y todo. Y dice, esos tubos que ustedes ven, dice, son los drenajes. Dijo, vamos pasando por ríos donde los desechos caían a los ríos, y te quedas sorprendido y empieza la historia, hermano, a narrarse, ¿verdad? Con lo del Pípila y todo eso, y comienza, y tú es como que comienza a crearse vida lo que tú estás viendo. Luego llega un momento donde llegamos a una esquina y dice el que va manejando el camión, dice, bueno, aquí termina la antigua Guanajuato y comienza la Guanajuato moderna. Y hay una parte en Guanajuato donde no hay semáforos. Pero la Guanajuato moderna, donde entras a la Guanajuato moderna, pues ya ves colores más vivos, ya ves semáforos, ya ves otro tipo de vida, ¿verdad? Bueno, eso es parte de la historia. ¿Sí están conmigo? Entonces, usted dice, pastor, viva México, no me interesa mucho el asunto de Guanajuato. Bueno, el asunto es que así como nosotros vamos descubriendo cierta historia, cuando nos ponemos a investigar de determinado estado, determinada ciudad, determinado país, lo mismo ocurre con el texto bíblico. Y aquí sí nos debe interesar mucho, porque nosotros comenzamos a predicar, ¿sí está conmigo? Con relación a un texto sagrado, pero a cartas que no nos escribieron a nosotros, se la escribieron a los efesios, se la escribieron a los colosenses, se la escribieron a los de Corinto. Y entonces yo voy a leer el texto no desde mi perspectiva matamorense, ni desde mi cultura matamorense. Tengo que leer el texto y lograr comprender por qué Pablo dice lo que dice a los corintios. ¿Por qué Pablo está hablando así a los de Éfeso? ¿O por qué dice Pablo en la carta a los corintios cuando habla acerca de la cena del Señor? Dice, en esto no os alabo, porque vienen y se emborrachan y comen como si no tuvieran casa. Y así dice Pablo, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué Pablo les dice así? No, porque andaban bien desenfrenados. Como cuando uno va a una invitación y se quiere llevar el topper, ¿verdad? Ganando, queriendo comerle más, ¿verdad? Cuando van uno a las bodas y que se quiere llevar todos los arreglos florales, ¿verdad? Cálmense, esos son rentados, ¿cómo se los llevan? Ay, como que no les gustó, ¿verdad? Como que se los llevan. ¿No tienen el de eso para poner la pantalla? A ver, notifique, sí o no. La mayoría de las mujeres que hacen eso. No, yo he visto uno que otro hombre que también se lleva. Así, hermano. Pero En mi boda fue un hombre con una bolsa de Gracias, comida y hermana. todas las cosas. No le era para su esposa porque era muy no. Pastor, hoy viene para regañarnos.
¿Por qué? Porque lo veo bien vestido así, con Formal. la falta la corbata, y así se ven muy serios y nos va No, a regañar. lo que pasa es de que. Va a ir a un evento. No. ¿Una quinceañera? Sí pensé, dije. Lo regañó su esposa. No, siempre pensé que nunca me había venido formal. Dije, hoy me voy formal. Hasta corbata eché, pero Es que está me bien estresé formal. tanto con la fila que llegamos bien tarde, que ya le dije al cuate, hasta cuando iba a llegar, ya ni corbata me voy a poner, le dije. Y luego le veo a Jorge que me recibe y dice, mano, Carlos, venga, pásale, sí, le voy a tomar una fotografía. Y yo dije, oh, la corbata hubiera estado excelente, pero la traía en la mochila. Y ahí la traigo, si quiere me la pongo, pero. No, nada que ver. No, es que dije, ya ven que el hermano no se dura siempre vino muy formal y todo. Dije, bueno, me voy a formar también yo para Les que quiero vean compartir para que vean que también me he les visto quiero formal. compartir algo y no es que quiera que me ponga puntos extras, Oiga, pero el pastor estuvo, le quiero dar las gracias, ¿verdad? Porque estuvo muy atento a mis preguntas para mi sermón. Igualmente. Le estuve poniendo mucha lata, perdón, pastor, muchas gracias. Me le estoy bien agradecida, pastor, porque por su servicio, ¿verdad? Y su gran dedicación como pastor, como maestro, y me siento honrada, ¿verdad? Que me ayudó. gracias, hermano. Igualmente, un aplauso. No, hermano, pues sí, y me faltaron dos, ¿no? ¿Quién más era? No me acuerdo. Falté yo el miércoles. No, pero ella bien buena, ya no me pregunta nada. No, qué bueno, me da gusto. No, pues no. Ella ya la vio. Está excelente ya. Pastor, Dije, maestro, ¿cuántas veces lo he escribido en cuaderno? ¿Qué? 4 veces. 4 veces, qué bueno. Yo me quedé sabiendo que sufrieron un poco. Oiga, bueno, pero qué bueno. Guarden ese sermón, en serio, Mire, guárdenlo. lo estaba leyendo y dije, no, aquí nada que ver, apenas los tengo que voy a aterrizar y ya los volví a subir. Y dije, no, volvemos a subir. Qué bueno. Bien, hermano, el principio cultural. Aquí me quedé, ¿verdad? No le gustó. En el histórico, principio histórico. Aquí. En el principio histórico. El ese sí lo vieron, ¿verdad? Sí, Digo, sí se observaron, ¿verdad? Principio histórico. El intérprete debe identificarse con la manera de pensar. ¿Y qué dice ahí? Y de vivir en la época en la cual el texto se escribió. Hay dos palabras ahí en negro. Tiempo, ¿y qué dice ahí? Y la historia son esenciales para la comprensión de la Biblia. ¿Estamos bien hasta ahí, hermano? Hay que conocer el tiempo, en serio. Cuando hace poco Samuel, mi hijo, hizo un trabajo que le llaman como una línea del tiempo, gracias, una línea del tiempo. Y entonces él habló acerca de los presidentes de México. ¿Quién fue el primer presidente de México? Y así se va, ¿verdad? Entonces te ubica en los tiempos. Pero luego, si yo quiero profundizar un poco más, le digo, oiga, Samuel, investígame qué se hizo en el tiempo de Porfirio Díaz, qué se hizo en el tiempo de Emiliano Zapata. Yo pudiera empezar a hablar, ¿verdad? Estoy hablando de personajes al aire, ¿verdad? No precisamente claves, ¿verdad? Pero sí, o sea, investígame sobre tal personaje. Y entonces, hermano, el estudio se hace más profundo. Cuando nosotros decimos, ¿quién escribió la carta a los Efesios? ¿Quién fue? ¿Y quién es Pablo? ¿Dónde nació? ¿Quiénes fueron sus padres? ¿Dónde estudió? ¿Quién era Gamaliel? Y entonces, hermano, fuera de broma, el nombre de Pablo se hace todo un mega estudio. Y entonces ya conozco a Pablo. ¿Sí me explico? Ya me profundizo más en él, cuáles eran sus defectos, cuáles eran sus virtudes. Yo hago una biografía de Pablo, pero luego llego a Éfeso y resulta que Pablo, el personaje que yo ya estudié haciendo una biografía de él, escribe a Éfeso, a la iglesia que está en Éfeso. Y entonces vamos a investigar un poco acerca de la ciudad de Éfeso. ¿Cuál era la ciudad de Éfeso? ¿Dónde estaba establecida la ciudad de Éfeso? ¿Quién la fundó? A lo mejor hay información de eso.
actualmente cómo se llama ese territorio. ¿Sí están conmigo? Entonces yo comienzo a profundizar. Hey, ¿dónde estaba Éfeso? ¿Cuál era su fuente de trabajo de las personas ahí en ese lugar? Vamos a estudiar un poquito acerca de la cultura, cómo se vestía la gente en Éfeso, ¿verdad? ¿Qué era la característica de Éfeso? Por ejemplo, si hablamos de Nueva Orleans, una característica de Nueva Orleans es los casinos, ¿verdad? La inseguridad que se vive. Otra de las cosas es que muchas personas indocumentadas van a dar allá, ¿verdad? Porque no hay mucho asunto de migración, ¿verdad? Entonces yo he podido investigar un poquito, vamos a investigar un poquito acerca de Brownsville, qué características tiene Brownsville como ciudad. Entonces yo comienzo a investigar y entonces, hermanos, cuando yo llego al púlpito a predicar mi sermón de Pablo que escribe a los Efesios, yo digo, hermanos, ¿quién era Pablo? Y entonces comienzo a hablar, Pablo, ¿sí me explico? Y Pablo escribe a los Efesios. ¿Quiénes eran los Efesios? Bla, 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 bla. Y ahora me centro en el texto que voy a predicar y ahí me voy dando, ¿verdad? Miren, voy a interrumpir con lo que están haciendo ustedes. Permítanme un poquito. ¿Dónde está? ¿Sabe que guardo? No sé qué pasa. Déjenme tantito. Acabo de guardar un archivo y ya no está. Aquí está. No sé dónde está. ¿Quién está gritando? La luna. ¿Sí estamos hoy, hermanos? ¿No, el domingo qué vamos a estar? Hoy es 22. Hoy es 22. Sí. Sí. No, si no nos cuenta. Miren, por ejemplo, aquí. Voy a dar un ejemplo. De aquí voy a predicar yo mañana. Versículo 7, ¿qué dice el 7? Entonces, ahí. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de y fue el hombre un ser. Miren, ahí por lo menos encuentro dos acciones que Dios hizo. Número uno, ¿Dios qué? Formó. Y ahí ya me da el primer punto principal. Pero luego me da las dos subdivisiones. Ya sé que no estoy en homilética, pero quiero que me escuchen. Yo investigo la palabra formó en hebreo. ¿Y qué es cómo se traduce al español? Pero luego dice que Dios formó al hombre ¿de dónde? Del polvo. Dos cosas ya me da el texto. Número uno me da el origen de ¿quién creó al hombre? Que fue Dios. Y número dos me da ¿qué? ¿El qué? Polvo. ¿Pero qué es el polvo? Materia. ¿Qué es el polvo en la creación del hombre? ¿Qué viene a ser? El material. Sí es materia, pero ¿qué es? Es el material que Dios se empleó para crear al hombre, ¿verdad que sí? Entonces, número uno, encuentro su origen, ¿verdad? Su origen de creación. ¿Quién lo creó? Dios. Y luego lo segundo que el texto me dice, y sopló en su nariz aliento de. Entonces ahí encuentro el origen de la vida. Porque lo primero que encuentro es el origen de la creación, y el origen de la creación es Dios. Y lo segundo que encuentro es el origen de la vida. Entonces, ¿quién dio vida al hombre? Dios. ¿Quién creó al hombre? Dios. ¿Y quién dio un propósito al hombre? Dios. Entonces,
Si esas palabras, esos textos, hermanos, cuando yo los analizo, yo tengo que irme a las palabras individuales. Y cuando yo estudio las palabras individuales, nada más la pura palabra Jehová Dios, Jehová, voy a sacar una sinfín de información acerca de Jehová. Y entonces yo digo, hermano, fíjense bien, ustedes me pueden hablar de marcas, ¿verdad que sí? Yo hace días andaba buscando un obsequio para mi esposa, porque cumplió años el sábado pasado, hace 8 días, y llego a un lugar y le digo, ¿qué precio tiene esta pieza? No, pues ya me dicen el precio. Ah, ok. Esta es la no sé qué. Y yo, disculpe mi ignorancia, ¿a qué se refiere con lo que me está diciendo? Oh, es el nombre del diseñador. Oh, ok. Por ejemplo, esta otra pieza yo pensé que me está hablando de material, no me está hablando de material, me está hablando del diseñador. Yo estaba preguntando por una pulsera y me dice, esta pulsera es de no sé qué. Oh, no, pues está bien. Y dije, ¿y esta otra de quién es? Y sí me dio el nombre. Ah, esta otra pulsera es de fulano de tal. Oh, ok. No, está bien, muchas gracias. Muy amable, nada más quería. Más andaba aquí yo husmeando, ¿verdad? Oiga, hermanos, y entonces, la marca es importante. ¿A poco no? Sí. Y resulta que ayer que veníamos a recoger los cuantos acá, Brody, no dijo un asunto. Llegamos a una tienda, mi esposo me dijo, amor, las playeras estas de esta marca están aquí. Y nada más la pura marca te llama la atención. Por la calidad, por el estilo, ¿sí o no? Por los colores, lo que usted quiera. Bueno, hermano, el pensar que somos creación de Dios, ¿es bueno o es malo? Bueno. Sí, es bueno. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios nos creó del polvo? Si Él es creador de todo, nos pudo haber creado de oro. Nos pudo haber creado, bueno, ya de perdido de bronce. O de, ¿cómo se dice? Las pulseras que son de acero, ¿verdad? Inoxidable. Ya de perdido de acero inoxidable, ¿no? No, nos creó de polvo. Yo estaba peleándome con el texto. ¿Por qué Dios? Bueno, no con el texto, no con Dios, Señor. ¿Por qué nos creaste del polvo? Lo más sencillo, lo más simple. Nos creó así Dios. Pero tiene que haber un porqué, hermano. Si así con poquito que nos halagan ya nos andamos De por sí no la creemos. creyendo mucho, ¿verdad? Ahora imagínate de oro, hermano. Si así andamos queriendo vender un riñón. Ahora imagínense de oro, no, hermano. Bueno, escuche, bueno, se da cuenta como si es padre, si se disfruta estar haciendo un sermón o no. Pero hay que ponerse a estudiar, ¿verdad? Para no andar diciendo cosas nuestras, ¿verdad? Ahora, es bueno preguntar quién fue el autor del texto, dónde lo escribió y en qué circunstancias lo escribió, cuáles fueron los destinatarios del texto. Oigan, cuando leemos el libro de los Hechos y que dice que Pablo llegó a Roma después de todo lo que sufrieron en el naufragio, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de esa experiencia de ellos? Y ustedes lo leen en la Nueva Traducción Viviente, hermano, te quedas sorprendido porque dice que Pablo fue a Roma y llegó y no lo metieron en la cárcel. Él estaba encarcelado en una casa y le permitieron recibir visitas. ¿Sí o no? Entonces te comienzas a formar una imagen de Pablo sentado en casa y recibiendo a unos hermanos ahí en la fe. Dices, güey, estoy escribiendo esto, mándenlo, llévenlo a la iglesia. Y comienza a crear vida en la imagen, ¿sí me explico? O la escena que nosotros estamos leyendo. Bueno, hermanos, es bueno hacerle preguntas al texto. Todas las preguntas. ¿Por qué escribió? ¿Cuándo escribió? ¿A quién escribió? ¿En qué circunstancias le escribió? ¿Me explico? A ver, ¿por qué Pablo está escribiendo aquí? ¿Qué lo hizo enojar para que escribiera Pablo así? Dijo el hermano, ¿viene enojado, hermano? ¿Viene dispuesto a regañarme? Nada más porque me vio diferente vestido. ¿En serio? ¿En serio? Es que viene muy formal. Y hermano, y entonces usted dice, tú comienzas. Y serio, hermano. Oiga, hermano, tú comienzas a crear una imagen en base a lo que estás leyendo, pero necesitas entender el contexto de todo para poder hacer una interpretación completa de la imagen que estás leyendo en el texto bíblico. ¿Sí están conmigo? Ese es el asunto de la historia, ponerte ahí, hacer un recorrido virtual en Éfeso. ¿Me explico o no?
Entonces, cuando tú haces eso, hermano, obviamente no lo puedes, tal vez no lo puedes hacer literalmente, a lo mejor sí, un día vas a viajar para allá y qué bendición, que de verdad que vayan y que estén allá, es un gozo, una bendición que pueden tener algunos, hermano, pero métete al texto y no pongas así que no lleguen hoy en la tarde diciéndole, amor, necesitamos ir a Israel. Sí, yo necesito entender el texto bíblico más claro. Sí, exactamente. No, cálmense, pónganse a estudiar. ¿Y por qué? Nada que ver Acapulco. ¿Cuáles fueron los destinatarios? ¿Cuáles eran la escena histórica y cultural del texto? ¿Quién gobernaba en ese tiempo? Son preguntas. Ahora, es necesario, ¿qué dice ahí, hermanos? Verificar quién habló las palabras. Miren, por ejemplo, escuché a alguien decir hace poco, y lo voy a corregir y se me había pasado. Alguien dijo, hermanos, como dice la Biblia, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Ya sé. Pero ¿saben qué? Eso no lo dice la Biblia. Eso lo dijo Mahatma Gandhi. Y no está escrito en la Biblia. Y nosotros a veces damos por sentado cosas que no dice la Biblia, nada más porque las escuchamos y pues gloria a Dios se oye bien, ¿verdad? Pero no lo dice el texto y yo escuché esa frase y no lo escribí porque no me gusta escribir porque lo dicen, lo está diciendo el pastor. Entonces me la grabé y dije, lo voy a decir para que no vuelva a hacer eso, no vuelva a decir eso. Pero ya pasó y no le he dicho nada, ¿verdad? Pero eso hay que saber quién lo escribió. ¿Sí lo escribió o no? ¿O no lo escribió? Y si sí lo escribió, ¿dónde lo escribió? Y si sí lo escribió, ¿por qué lo escribió? ¿Y a quién se lo escribió? O sea, esas son preguntas importantes, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Como dice la Escritura, ayúdate que yo te ayudaré. Esa sí se la sabían, que no dice, ¿verdad? Pero la otra todos se quedan, no dice las cosas, no dice. Oigan, pues, la tradición. Pero no es correcto, no dice. Como la otra tampoco, ya se la aprendieron ustedes, ¿verdad? No vayan a andar quemando gente cuando la escuchen que alguien la dice. Para su comprensión, la base histórica de un texto bíblico revela algo fundamental para su comprensión. Ejemplo, Pablo corrige muchos errores doctrinales en 1 Corintios. Y eso tiene que ver con su, ¿qué, hermano? Interpretación. También es necesario conocer algunos hechos y detalles sobre el movimiento gnóstico para poder entender o encender, no es encender, lo puse a propósito para que ustedes chequen la importancia de una palabra, entender bien el pasaje de primera carta de ¿quién? De Juan. Hey, hermano, una cosa es la verdad que mi cerebro recibe y otra cosa es cómo yo hago la comprensión de la verdad que yo recibo. ¿Me explico? Pero a veces nosotros pensamos que estamos comunicando y no estamos comunicando. Si yo no logro que ustedes tengan un conocimiento pleno de lo que yo estoy informando, nada más, hermanos, estoy hablando, y entonces se hacen las herejías. Yo tengo que tener una comprensión correcta de lo que estoy estudiando. ¿Sí están aquí? Muy bien. Me angustia verlos en el teléfono, pero están haciendo las notas, ¿verdad? Sí. Sí. Muy bien. Es que le tomamos foto porque no alcanzamos a escribir todo. En serio. Brevemente, ¿qué quiere decir gnóstico? Los gnósticos eran un movimiento, hermana, en ese tiempo. Porque dice, y detalles sobre el movimiento De los gnósticos, sí, porque si usted investiga, gnósticos era un movimiento religioso que tenían cierta oposición a las doctrinas relacionadas con la resurrección. Por eso Pablo, cuando escribe a los colosenses, dice: no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. ¿Quiénes eran los que no tienen esperanza? Porque no creían en la resurrección. ¿Me explico? Pero Pablo está escribiendo a los que creen en Jesucristo y tienen la esperanza de la resurrección. Por eso dicen, agüítense, pero no se agüiten como aquellos que no tienen esperanza. Porque los que no tienen esperanza están payón, que verdad. Ahí sí, ¿verdad? Sí, eso sí, pero ustedes agüítense, pero agüítense y fortalezcanse en la esperanza que tienen. Porque si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos con Él. Porque vive Él,
puedo vivir el mañana, ¿verdad que sí? Bueno, entonces a eso hace referencia Pablo cuando te digo, cuando se hace referencia a ese pasaje. ¿Está muy bien? ¿Avanzamos? Muy bien. La misma. Sí, nomás quería No quiero asegurarme. que ver si estamos despiertos. Miren, hermano, ahí vamos. Bien agripado de no se la hay. La cultura, hermano, la cultura. De eso ya hablamos un poquito, y en serio que yo me sorprendo aquí en Estados Unidos. Porque, ¿qué es eso de andar en Walmart en pijama? ¿En chanclas? Sí, será. Déjame saber aquí estaba ya antes eso. Pero bueno, está bien. O los de Argentina tomando mate, ¿verdad? Porque es parte de la cultura. A ver, aquí tomen mate. Nadie sabe ni qué. Algunos saben ni qué es mate. El mate es como un tipo té, ¿no? Sí, pero hasta eso tienen su recipiente específico, especial para tomar mate, ¿verdad? No así una taza, así no. ¿Me explico? Entonces hay cosas que son propias de una cultura y que no encajan en la nuestra. ¿Los tacos es cultura mexicana, sí o no? Sí, pero pues nos abandonaron ustedes. Empezó el celo. Son gorditas. Sí, ya las hamburguesas. Vayan a los tacos. ¿Cómo se llaman los tacos? Los mismos ellos eran antes de cruzar para acá. A los tacos. Checos. Ahí en la división norte. También chiquitos, hermano. Se van a comer como unos 8 o 10 para llenar, pero están ricos esos. La gente va. Oigan, o en Ciudad Victoria, que las flautas son de harina. ¿O de qué son las flautas de aquí? Oigan, también mal, hermano. Arrepiéntanse. Las flautas son de harina. A ver, repítanlo todos. Tiene grabado aquí. Repítanlo las 3. 1, 2, 3. Las flautas son de harina. Hey, hermano, y resulta que cuando yo me caso con mi esposa, ya les platiqué eso, ¿verdad? Les dice mi esposa, ¿quieres comprar unas flautas? Ah, sí, hermano, me transporté a mi adolescencia, juventud en Ciudad Victoria y imaginé la flauta y resulta que me va saliendo con tacos dorados. Dije, amor, ¿qué es esto? ¿Las flautas? Dije, estas no son flautas, son tacos dorados. No, estas son flautas. No, hermano, empezó el conflicto conyugal. Y hasta ahorita no lo superamos, hermano. Entonces, para mí las flautas son de harina, pero tiene que ver la cultura donde yo nací, donde yo crecí, donde yo me desarrollé. ¿Sí me explico? Allá en Ciudad Victoria hay un negocio que se llama La Flauta Soñada, está grandota, y es tortilla de harina. Nada más ustedes son los que andan mal. Entonces, pero tiene que ver con el asunto de la cultura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tiene que ver con el asunto de qué? De la cultura, hermano. ¿En serio? Y usted dice que no. Yo uso ejemplos muy prácticos y cosas de la vida cotidiana, pero si usted las lleva al texto bíblico se va a dar cuenta que Éfeso tenía una cultura muy propia y diferente a la de Colosas. ¿Sí están aquí? Y Colosas, que era la ciudad, tenía una cultura muy distinta a la de Tesalónica. ¿Me explico o no? Entonces, hermano, mire, a eso lo mencioné aquí y lo mencioné aquí. Hay una ciudad aquí en Estados Unidos donde cae nieve, ¿verdad? Y que les dije que un hermano cambió las llantas, tuvo que cambiar llantas por llantas especiales para un tipo de carretera donde hay nieve, porque así son. Ahora, los que vienen a McGill, a estudiar la escuela bíblica McGill, y vienen de allá de Chihuahua, por ejemplo, dicen, pastor, es que aquí no hace frío, y nosotros, ¿verdad? Aquí nosotros con qué, con 25 grados ya andamos sacando nuestros abrigos, ¿verdad? Para paletearlos, para presumirlos. Y allá pasó 23 grados acá, allá está el verano, porque allá cae nieve. Allá hace frío, señor, frío. Y aquí no, hermano, aquí 25 grados para nosotros ya es un invierno crudo, ¿verdad? Y ellos no. Entonces, usted va con ellos y allá tienen sus chamarrotas, sus abrigos, pero vienes acá y nada que ver. Vas a Cancún y nada que ver, ¿verdad?
Te sorprendes la manera en la que ellos visten y resulta que salen con guayaberas. Dices, pues no puede ser. Oiga, dices, ¿por qué? Y vamos nosotros a una junta de trabajo allá, por ejemplo, fuimos a Chiapas, y de los que tenemos guayabera, agarramos las guayaberas en realidad, porque sabemos que allá la junta de trabajo no va a ser con corbata, va a ser con guayabera, a fuerza. Así que la buscas porque sabes que vas a andar dentro de la ¿qué? Cultura. Vas a andar dentro de la cultura. Y vas a andar bien entrada en la cultura. Mano, pero si llegas allá con una túnica larga, ¿de qué? ¿Verdad? Los que fueron a Qatar, que se compraban las de esas cosas allá y se las ponían, porque querían entrar a la cultura, ¿verdad? Se subían a un camello y todo el rollo, porque quieres entrar a esa cultura. Pues sí, pero no perteneces a esa cultura. Entonces, hermanos, yo tengo que estar consciente de que cuando voy al texto sagrado, hay una cultura, y no es precisamente la americana, no es precisamente la mexicana, es una cultura distinta, y yo tengo que conocer un poco esa cultura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces resulta que ven a unos que traen velo y todos querían velo. ¿Por qué traen el velo? ¿Por qué yo estoy acostumbrado y estaba bien acostumbrado, ahorita ya no, gracias a Dios? Bueno, no tenía que decir gracias a Dios, pero estaba bien acostumbrado a pantalón de vestir y camisa, ¿no? ¿Ah, sí? No, ahorita ya no, tenis. Yo voy a la oración de los viernes de ayer en tenis, no tengo problema, y la iglesia tampoco tiene problema conmigo, por eso gracias a Dios, mi esposa tampoco, aunque como que me ve así con mirada así como fulminante, ¿verdad? Pero no, o sea, ya es distinto. ¿Pero por qué? Porque la iglesia donde yo crecí, ¿dónde te ibas a subir a la plataforma con mezclilla, hermano? Era un sacrilegio. ¿Dónde crees que te ibas a subir con una falda de mezclilla? Era falda de vestir. ¿Sí me explico? Y en esa cultura crecí, pero resulta que ahora soy padre soy padre de hijos de otra generación, ¿verdad? Dígale la edad de ellos. Y resulta que digo yo, cuate, ¿a poco así te vas a ir? Sí. ¿Verdad? Y yo no encajo, hermano, porque ¿qué onda, pato? Pues no, es que yo ya estoy viejito. Y ellos están chavos, entonces son culturas distintas, ¿sí me explico? Y el día de mañana, cuando yo ya esté más viejito, van a venir los hijos de ellos, y Dios me presta vida para verlos un día, hermanos, y va a ser otro asunto, pero los que van a lidiar con ellos, ¿qué van a hacer? Ellos, yo ya estaré descansando en la presencia del Señor por fe, pero ellos son los que van a lidiar, y viene otro asunto completamente distinto, ¿sí me explico o no? Sí, hermano, porque no tengo problema por eso, lo comento por el tema que estamos hablando, el asunto de los pantalones rotos, ¿sí o no? ¿Usted los usa? ¿Usted los usa? No, yo estaba vestido y pantalones completos. No, pero cuando el primer pantalón que me compré es pintado, hermano, de aquí, así, sí, ¿cómo se dice? Agravado. Eso hasta me sentía raro. Pero no, está chido. Pero es parte de la cultura. Entonces, usted va a una iglesia y dices tú, no juzga la iglesia, porque cada iglesia también tiene su propia cultura. Esa iglesia, mira cómo viste, es tu iglesia. Así es esa iglesia. Vas a otra iglesia, por ejemplo, usted va conmigo a nuestra congregación, Príncipe de Paz. No se sube una persona a dirigir mujer en pantalón o culto. No, ya nos está tirando. No, porque esa es nuestra cultura como iglesia. Pero yo voy a la iglesia de usted y resulta que la que está dirigiendo está en pantalón y yo no puedo. La cultura, o sea, yo no tengo problema por eso, pero no me pidan a mí que yo lo haga acá porque yo crecí en esa cultura y la gente de la congregación donde yo estoy va a poner el grito y se va a decir, pastor, se les va a estar viendo el oxígeno y va a ser un problema, pero porque es una cultura diferente y no puedo meter una cultura ahí. Ahora, si yo voy a querer hacer una transición, me va a costar, porque son personas de muchos años atrás que tienen un modelo. ¿Me explico? Entonces, cuando yo voy al texto bíblico, escúcheme, hermano, yo tengo que tener mucho cuidado de algo que es cultura y algo que es doctrina. La doctrina no cambia. La doctrina es doctrina. La cultura cambia, hermano. ¿Estamos bien?
¿Sí? No sé si me están mandando mensajes sobre todo, ¿verdad? Ah, la barba. Hermano, en mi iglesia, en mi congregación, donde yo crecí, no, yo creí que me iba a subir a dirigir un culto, hermano, con barba. Mi pastora, que ya murió, que en paz descansa, o sea, no, andas bien mal. Es pecado. En serio, no estoy bromeando. Ella, no, ¿dónde crees, hermano, que ibas a hacer eso? No lo podías hacer, no podías subirte. No. Yo me la ando queriendo pintar. Y resulta que la hermana decía, no se puede. ¿Vas a dirigir? Córtate esa barba. ¿Pero qué tiene de malo? Pero es que creciste en esa cultura. Pero es que es cultura, no es doctrina. Por eso es que yo tengo que leer el texto y entenderlo en el contexto. Para poder entender lo que es cultura y lo que es ¿qué? Doctrina. El error garrafal, escúchenme, después de todo este tiempo que hemos estado hablando, el error más garrafal es querer convertir algo que es cultura en doctrina. Ese es un error. Y vamos a dañar a muchas personas. ¿Estamos de acuerdo? Es como en otros países que No voy a entrar en la esos música, detalles. la música, algunos es como en Cuba, por ejemplo en Brasil, cómo son grandes esos cultos. Sí. Yo creo. La santa, todo lo que da. Ustedes ahí juzgando. Oiga, hermano, ¿qué serio? En serio, pero yo pensé que le van a ir por otro lado. Por el asunto de los que celebran con una cerveza bien fría. Eso ya. Y dices tú, ¿qué pasó? Hermano, es que me cuesta bastante, pero es el asunto de una cultura. Y por eso dije que no iba a entrar ahí, pero entro y salgo rápido, entro nomás y salgo. Entonces, es en serio, hermano, es en serio. Hay iglesias donde tú vas y tienen los tiempos bien marcados. 1:15 y vamos todos para afuera. Y otros se quedan así, hermano, ¿y qué? ¿Ya se acabó? ¿Ya? ¿Queremos más? Pues búsquele allá a la otra iglesia y se porque aquí ya se acabó. Y otros no, hermano, otros tienen cultos maratónicos, ¿verdad? ¿Quién está mal? Ninguno. Es cuestión nada más de cultura. ¿Me explico? Hay iglesias que tienen culto el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y hay otras iglesias que nada más tienen culto domingo. Y hay otras que tenemos miércoles general, viernes de oración, sábado de jóvenes, domingo general. En Semana Santa, ¿cuántos servicios tuvo? Porque yo cuando me vino Oiga, nosotros allá tuvimos domingo de Ramos, miércoles de retiro, jueves de intimidad, sábado de gloria y domingo de resurrección. Viernes crucifixión. Las 7 palabras. Sí, el sábado no, el sábado descansamos. De donde yo venía había de Ramos, todos. Todos. Y en la mañana a las 10 y en la tarde. En la mañana a las 10 todos los días. Nosotros ahora lo que el domingo hicimos este domingo, lo tuvimos a las 5 de la mañana, culto de resurrección. Terminamos el culto de resurrección, escuela dominical, así dormimos. Y terminando la escuela dominical, almuerzo. ¿A qué hora se hicieron el domingo de resurrección? 5 de la mañana. A 5. Hermano, y almuerzo y terminamos a las, ¿qué? A las 9 y cacho. No, como 9:30. Estábamos terminando todo y ya. Salimos y ya se acabó. En la tarde ya nada. Otros no, otros tienen, antes lo teníamos de 5 y luego a las 11. Y otros tienen a las 5 de la mañana y luego a las 5 de la tarde. O sea, cada quien. Pero no puedo juzgar a una iglesia porque lo tiene toda la santa semana y otros porque nomás tuvieron el domingo. Cada iglesia es diferente. ¿Sí me explico o no? Yo no puedo juzgar eso porque eso no es doctrina, es cultura. Es tradición. Y es una bonita tradición porque estamos celebrando acontecimientos importantes de la pasión de Cristo. ¿Sí están conmigo? Y yo puedo defender a capa y espada la tradición, pero al final del día tengo que entender que no es doctrina. Es como yo le digo, mano, tenemos el culto a las 5 de la mañana, pero es tradición. No de que, ¿a qué hora lo quieren, David? No, a las 7. Andan bien mal, hermano.
No, yo no digo por criticar, sino por decir que nomás brincando el charco ya está diferente. Ah, sí. No Es sé, que eso todo, es hermano, diferente. todo es diferente. Todo es diferente. Y eso lo tengo que entender yo y ustedes también lo tienen que entender. Cruzamos para acá y los cintos de seguridad, los cinturones funcionan. Ah, sí. Cruzamos para allá y se descomponen. Esa es una, sí. Sí, en serio, ¿sí o no? Nos educamos cuando cruzamos para acá y de allá para acá, de aquí para allá nos deseducamos. Gracias. En Muy bien. Matamoros no traen placa los carros ni Ah, ya, mamá. No, está bien, está quemando bien con las manos. Ok, el principio cultural. Cultura proviene del latín ¿qué? Cultus. Hace referencia al cultivo del espíritu humano y a las facultades intelectuales del hombre. Su definición ha ido mutando a lo largo de la historia. Desde la época del iluminismo, la cultura ha sido asociada con la civilización. ¿Y qué dice ahí? Y al progreso. En determinados casos, es que dice ahí, hermano, con mayúsculas, necesario conocer las costumbres especiales del pueblo de la época en la que el texto fue escrito. Que lo mencioné también semanas pasadas, si no me equivoco, hermano. ¿Por qué el aposento alto? Se acostumbraba en aquel tiempo a tener una habitación arriba y se le consideraba así, aposento, ¿verdad? El aposento eran las reuniones de oración, donde las personas se reunían para tener esos tiempos de comunión con Dios, de leer la ley. Era común tenerlo. ¿Sí están aquí? Entonces, ahora, eso es parte de la cultura, pero que usted diga, yo voy a tener, alguien dice, vamos a tener días de aposento, pero comenzamos a acoplar algo que no está dentro de nuestra cultura, pero lo estamos usando por un texto bíblico, decimos, bueno, y hay iglesias que tienen, hoy vamos a tener aposentos, y le llaman que es un tiempo de retiro, ¿verdad? Y así. Pero es bonito cuando yo logro entrar a la cultura. Ahora, hermanos, todo lo que estamos hablando, entre risas y cosas serias, es que yo tengo que entender que el método de interpretación bíblico mío es el gramático, histórico y cultural. Yo no puedo estudiar, no puedo interpretar un texto, hermano, fuera del contexto histórico, gramatical y cultural, porque si yo lo hago, voy a cometer errores doctrinales. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Todos estamos bien? ¿Seguros? Bueno, muy bien. Aquí dice, importante, se debe separar la enseñanza universal y principios eternos del texto de la parte restringida a la localidad y el tiempo en el que fue escrito. Otra vez, léanlo en voz alta lo que está en rojo. Se debe separar las enseñanzas universales y principios eternos del texto de la parte restringida a la localidad y el tiempo en el que fue escrito. Ahí falta una coma donde dice del texto, coma, de la parte restringida de la localidad y el tiempo en el que fue escrito. Hay que separar, es lo que ya les mencioné ahorita, lo que es doctrina y lo que es cultura. ¿Estamos? Hay que hacer una diferencia, hermanos. Y eso es algo bien importante y muy serio, porque muchas iglesias están caminando con doctrina que no es doctrina, sino que es cultura. Y muchas personas, hermanos, de nuestras iglesias han crecido enseñando doctrina que no es doctrina, es cultura. Y tenemos conflicto con eso. Mucho conflicto. Los que crecimos en una iglesia ortodoxa, tenemos conflicto con eso. Y tenemos conflicto con las iglesias modernas, porque crecimos con un cuadro muy marcado y así me lo enseñaron. ¿Me explico eso? Los púlpitos, las plataformas, o sea, todo eso ha cambiado, pero eso no es doctrina. ¿Por qué no critico cuando voy al rancho y me ponen de púlpito un mezquite? Y decimos, no, es que ahora los púlpitos son más modernos. Bueno, ahora le llaman podio, porque es un lenguaje que se está usando ahora, ¿verdad? Y nosotros el púlpito lo conocemos como púlpito. Pero yo un día fui a predicar al Mante y me llevaron a un ejido, y allá en el Mante donde yo estaba predicando, a las orillas del río,
Digo, hermano, ese es el púlpito. Y me pusieron un pedazo de árbol mocho y le metieron una madera para yo poner la Biblia. No lo critiqué y lo juzgué, estaba en el rancho. No iban a traer uno de acrílico. Pues no da. Era parte del ambiente en el que uno está allí, ¿sí o no? Sí. Claro. Pero me es más fácil criticar cuando voy a una iglesia muy bonita y resulta que ya el púlpito no es púlpito como nosotros lo conocíamos, sino que ahora me ponen un tubito bonito de acero inoxidable con un cuadrito, ¿verdad? Pequeño, y resulta que ahora el predicador no trae unas hojas que se las lleva el viento, sino que trae un iPad. Entonces tú, eso ya no es otra cosa, hermano, simplemente estás en otro contexto cultural. ¿Me explico? Siempre digo esto, siempre lleven Biblia, siempre lleven su Biblia en físico. ¿Vamos? Pero eso es parte de la cultura, hermano, no es doctrina. Doctrina tiene que ver con la oración, con la venida de Cristo, con la santidad, el pecado, el arrebatamiento. Eso es doctrina. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí están de acuerdo conmigo o no? Voy a la nota, dice ahí, Jesús, el uso que Jesús hizo de la expresión segunda milla en Mateo 5:41. A ver, vayan a Mateo 5:41. Ese texto está padre. Mateo 5:41. Ahí hay algo bonito. Mateo, ¿qué dice? 5:41. Cualquiera que se obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Muy bien. ¿A qué se referencia Jesús ahí? ¿Qué se imaginan? A ver, échenle. ¿Qué se imaginan ustedes con eso? Dar una milla extra en todo, A ver. como en lo que hacemos en nuestro trabajo, en el servicio en la iglesia, con nuestros hijos, en todo. En todo. Es la interpretación que estamos dando. Es lo que yo. ¿Ok? ¿Pero qué se refiere al texto? Pues ahí está hablando. ¿Es literal o es figurado? Literal. Es literal. A ver, vamos a ver. ¿Por qué literal, hermano? Bueno, según lo poquito más es que los romanos mandaban a los judíos a que llevaban carne, los obligaban, ¿verdad? Y ellos tenían que obedecer. Y como ellos les habían enseñado que tenían que aborrecer a su enemigo y eran para ellos los que no eran judíos. Y pues les dice Jesús que deben de hacerlo, obedecer. Ok. Y la llevaban a cargar. Como a este hombre, no me acuerdo cómo se llama, que llevó la cruz de Cristo, le dijeron ayúdale y tenía que hacerlo. Sí, señor. Bueno, la hermana dice está bien, porque yo sé que bien formuló su herejía. A ver, ¿quién dice que es figurado? A ver, ¿quién dice que es figurado? Ella defendió bien su postura. A ver, ¿quién le dice? No, hermana, no es literal, es figurado. Hermano, escuche, a ver. Puede ser cualquier otra cosa que te obliguen a hacer. Okay. Puede ser que ayudes a alguien a que te mandan a hacer algo o que Dios te ponga algo en el corazón de hacer algo. Ok, hermano, escúcheme, es literal. Ok, es literal. Porque lo que la hermana dijo es cierto, no es herejía, es verdad. Más que yo hice ese comentario para causar confusión, pero es literal. Jesús está hablando algo de una situación dentro de la cultura, y le está diciendo que así, cuando alguien, ¿cómo dice el texto? A ver, claro. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Él está usando una situación del contexto cultural para dar una enseñanza espiritual. Pero los que están en su audiencia, judíos, saben lo que Jesús está diciendo con eso. Ustedes y yo, ni idea. Y podemos inventarnos nuestras historias. Pero el judío, que es al que Jesús le está hablando, el judío sí entiende lo que Jesús le está diciendo con esa expresión. Cualquiera que te pidiera, ve con él una milla, ve dos, el judío sabe lo que Jesús le está dando a entender.
Porque esos estaban obligados, hermanos. Si el soldado romano le decía, ponte de pie y camina, y agarra esa carga y camina una milla, el judío estaba obligado a hacerle caso al soldado y tomar la carga y llevarla una milla. ¿Cuánto? Una milla. Cuando llegaba la milla, el judío entregaba la carga y decía, listo, señor. Ya el soldado no me podía obligar a mí a correr, a dar una segunda milla. La ley decía que yo estaba obligado a obedecer al soldado para llevar la carga de aquel por una milla, no por 2. Y Jesús le dice, cuando te pidan que lleves la carga una milla, llévala 2. Y entonces el judío dice, Jesús me está diciendo que multiplique mi esfuerzo. Y si me están diciendo que lo haga en una milla, haga el extra. ¿Me explico o no me explico? Por eso entonces sí, para ellos sí era como forma literal, porque eso sí se vivía en ese tiempo. Pero nosotros aquí, ahora en nuestros tiempos, aquí lo está demostrando que el amor hacia nuestros enemigos, y habla en sentido figurado, desde antes que dice ojo por ojo y diente por diente. Es una analogía. Ajá. Sí. Sí, y dice que pongas tu mejilla derecha, ¿verdad? Y si te dan en la derecha, que pongas la... Es como hablar en sentido figurado también, Sí, pero en nuestros tiempos. pero toma un ejemplo de un acontecimiento literal que se vive para dar una enseñanza espiritual y decirles, hey, hermano, si te están diciendo que camines hasta aquí, haz el extra. Hay un libro que se llama, ¿cómo se llama ese libro? Iglesia Relevante. Está muy bonito ese libro y se lo recomiendo. Ese libro de Iglesia Relevante, dice el autor del libro, son muy pocos los que encontramos en la segunda milla, porque hacemos nada más lo que nos corresponde. Alguien dice, yo ya lo hice. Entonces, sí tenía más o menos yo una... Sí, en la aplicación sí, porque es la forma en la que nosotros todos lo aplicamos, porque es la aplicación que Jesús le está dando. Pero los judíos sí sabían lo que se le estaba refiriendo. Quiero dejar claro, los judíos entienden porque es parte de la cultura de ellos. Eso de caminar una milla. Nosotros no lo entendemos. No. Ahorita lo que tenemos nosotros de conocimiento es por lo que hemos escuchado predicaciones. ¿Sí me explico? Pero cuando yo ya profundizo un poquito más, saco lo que la hermana está diciendo, pero ella ya investigó, ella ya leyó, ella ya se documentó, ella tal vez alguien lo escuchó de alguna otra fuente, o ella misma fue a la fuente y buscó la información, entonces ella se documenta y entiende eso. ¿Me explico? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, hay un pasaje en la Escritura que dice, no traspases los linderos que establecieron tus padres. ¿A qué creen ustedes que se refiere? Cuando dice no traspases los linderos, ¿qué les viene a la mente? A las tradiciones. A las tradiciones, ¿ok? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué les viene a la mente? Al idolatrismo. ¿A qué? Idolatrismo. A la idolatría, ¿ok? ¿Al límites a qué se refiere límites? Hasta ahí puede llegar. ¿Hasta ahí puede llegar en qué sentido? Que no lo traspase, que no vaya más allá. Pero, ¿en qué? ¿A qué? ¿Límites en cuanto a qué? No, a su cultura. A su cultura, ¿ok? Que no cambien los hechos, o que no cambien ¿cómo decir? La autoridad. La autoridad, la enseñanza, la cultura, la doctrina. A ver, acá a ese lado. Mande, señor. Lindera. Yo le estoy preguntando a usted. Ok, fíjense bien. Cuando yo lo voy a simple vista, no traspases los linderos que tus padres establecieron. Nos puede venir a la mente como diciendo, no traspases las enseñanzas que tus padres te enseñaron, te inculcaron. Pero no, el texto hace referencia a que no robes el terreno del vecino. El lindero era una marca que se ponía al límite de la propiedad. Es decir, de aquí para acá es de ella y de aquí para allá es de él. Pero la hermana, sí, pero la hermana, como resulta que el lindero dice, ¿cómo está el nuevo vecino? Todavía dice, qué bueno. Y pues ya puso un metro más acá y le ganaba un metro de terreno. Dice, pero un metro, ¿qué tanto es? ¿1 metro por 40?
Sí, ya es verdad. Entonces decía, el texto dice, no traspases los linderos que tus padres establecieron. Lo que le está diciendo, hermanos, es que no robaran parte del terreno de los vecinos que estaban a su lado. ¿Sí están conmigo? Pero si yo lo leo así por encima, no estamos mal, o sea, sí estamos mal. Pero cuando yo digo, díganme ustedes qué se les viene a la mente. Y lo que se les viene a la mente, ¿sí tiene sentido o no? Sí tiene sentido. Ahora, escúchenme predicar a mí. Hermano, la Escritura dice que no traspasen los linderos que tus padres trazaron desde el tiempo antiguo. Fueron ellos los que nos enseñaron la ley de Dios. Y si ellos nos enseñaron a amar a Dios y amar las Sagradas Escrituras, pues sigue amando las Sagradas Escrituras. No tienes por qué estar usando la lectura bíblica en el teléfono o en el iPad. Porque de esa manera estamos traspasando los linderos que nuestros padres nos enseñaron. Y todos se quedan así, wow, santo, aleluya. Sí, dale más, dale más. Cálmense, no dice eso el texto. Yo estoy usando el texto como pretexto para darles en algo que me cae mal, que usen el teléfono. ¿Sí me explico? Pero eso no dice el texto. Y entonces yo digo, espérate hermano, yo no estoy diciendo eso. El texto, la Biblia no dice eso. La Biblia está hablando de que no seas rata, de que no robes al vecino, de que no pongas el lindero donde no va. ¿Me explico o no? Pero como lo leo por encima, y yo digo, no, ¿lo entendí, hermano? Perfecto, ¿estoy listo para predicar, pastor, al rato? Y ahí está lo que conocemos como, el libro dice, el significado de las palabras importantes, la importancia del significado de las palabras individuales. Entonces, dijo el hermano, para empezar, dijo él, ¿qué es lindero? ¿Verdad que sí? Si esa palabra a mí me está causando ruido al momento de estar estudiando, ¿qué tengo que hacer? Investigarla. No hables del lindero si no sabes lo que es el lindero. ¿Sí están de acuerdo conmigo? ¿O no? Está padre, ¿verdad? No, porque ya trabajando sí. Padre. Pero para otros no. No, oigan. No, yo me acuerdo mucho cuando estaba, le hacía José Toledo. Arrancaba la solidaridad y dije, no. Y la hacía. Cuando estén listos los invito a predicar. No, todo. Por eso estamos aquí. Amén. Y no crean que nosotros no nos equivocamos de ninguna manera. Figuras literarias, hermanos. Faltó una de ¿Esta? Espérame. Vamos a hacerlos enojar. ¿Es esta? No. Sí. ¿Cuál es? No, la que sigue. La que sigue. La que sigue. Porque Esa. Bueno, ¿cuál es? esa es sencilla la que. ¿Ahí va? A ver, es otra. Es esa. Sí. Ese es solo de No. La agarré la que tiene el texto. Ya. Ahora sí. A ver, lea lo que dice el ejemplo. Dice, cuando Jesús usó la palabra de la corazón abierto, saliendo de Jerusalén, hay una ráfaga brusca hasta llegar. Pero eso no lo sabemos porque no hemos ido a Jerusalén. Eso es a lo que yo me refiero sobre la necesidad de ir. ¿Verdad? Hermano, ¿se da cuenta? Ahora la pregunta es, ¿cómo yo puedo saber eso? Si de Jerusalén a Jericó hay una barranca. Bueno, yo me voy a estudiar un poco el asunto de la geografía. ¿A cuántos metros del nivel del mar está Jerusalén? ¿Y a cuántos metros del nivel del mar está Jericó? ¿Me explico eso? Entonces yo comienzo a visualizar la escena del buen samaritano y entonces yo me percato si la escena es literal o es figurada. Ahora yo comienzo a darle vida a la escena, hermano, porque dijo que cierto hombre descendía de Jerusalén en dirección a Jericó. ¿Cómo sería el paso del que descendía? ¿Rápido? Porque ¿cómo camina uno cuando va descendiendo de una barranca, hermano? ¿Eh? O puede agarrar vuelo también, ¿verdad? ¿A poco no? Pero puede. Pero por una pendiente hacia abajo. O puede ir de así, bueno, agarrándose. Pues depende. Si los tenis los traes bien raspados, bien lisos, no, pues ya, te fuiste, ¿verdad? Si los traes buenos, pues ahí va amasando. Ahora, si trae, ¿qué tipo
Dice, todo eso no dice el texto, no, pero imagínate eso. Y vas a enriquecer el texto. Pero como lo leemos así como cuando manejamos un carro que no es de nosotros y brincamos los topes así nomás, cierto hombre ni me había dado cuenta que el texto dice que iba bajando. Ah, pero cuando yo me doy cuenta. Ahora la pregunta ¿es literal o es figurado? ¿En qué se basa en qué es literal? Hay una batalla. Que se entera que Jerusalén está hablando de un lugar hacia la dirección y sobre. Muy bien, la hermana ya dijo que es literal, que está hablando de Jerusalén, luego hay un transcurrir, hay Jericó y es literal. Y a ver, Brody y Matamoros, ¿es literal? ¿Y cómo saben que hay barranca o no hay barranca? El río. ¿Estamos al mismo nivel del mar, sí o no? Sí, ¿verdad que sí? Ayer le preguntaba yo a mi esposa, ¿cómo dicen? Tengan cuidado cuando cruzan el río Bravo, porque hay una corriente muy tremenda, ¿verdad? En la parte de abajo que te jala y te puede... Yo digo, ¿y cómo cruzamos el Purificación Ay, qué bonito, yo tengo o el Corona sin problema? ¿Y por qué precisamente el río Bravo tiene que tener ese tipo de corrientes abajo, verdad? Pues eso, vamos a dejárselo a Dios, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Poca piedra. ¿Todavía está ese río? Purificación. Sí, hermana, todavía hay mucha agua lleva todavía. Hermano, entonces, ahorita vamos a ver otra cosa más adelantito. ¿Estamos bien hasta aquí? Mana, María, ¿está bien? ¿Todo bien? ¿O andamos medios? Ah, muy bien, excelente. Qué bueno. Ok, figuras literarias, hermano. Esto está bonito. Figuras literarias. No. ¿Cuánto falta para que termine yo? No te falta. Número 1, las comparativas. Esas son las más fáciles, hermanos, ¿eh? Las figuras literarias, las comparativas, los símil, la metáfora. ¿Alguien sabe qué es un símil? El símil es la figura más fácil, por eso yo creo que está ahí arriba. Se puede conocer por la frase como, ¿sí? Similar. Por ejemplo, como llamas de fuego. Ese es un símil. Usted lo va a encontrar en la Biblia por todos lados. Dice que descendió Sus ojos como fuego, llama de fuego. como llama de fuego. Okay. Y luego en Hechos, que dicen que descendió y como, se me fue el texto. Como viento recio. Como viento. lenguas de fuego. Como lenguas de fuego, ¿ok? Pero no dice que fueron lenguas de fuego, como lenguas de fuego, ¿sí? Y eso es un símbolo. Está lo que es la metáfora. ¿Alguien sabe lo que es una metáfora? Muy bien. ¿Alguien sabe lo que es un antropomorfismo? La forma de Dios en forma corporal. Es atribuirle a Dios forma humana. Los ojos de Dios, la mano de Dios, los pies de Dios, ¿sí? Los oídos de Dios. Ya entramos en ese punto, ¿verdad? Como yo me acuerdo cuando leí eso, que tongues of fire, lenguas de fuego, me llevo que, what's that? Pero después, nomás se me es como cuando estás mirando una lumbre, que hacen son las lenguas, es una fuego. Ajá. No es lengua, No. son lenguas de llamas. Exactamente. Así lo está escribiendo Lucas. ¿Ah? Lucas sabía lo que Que hablar escribía. de lenguas. Bueno, y el antropomorfismo, bueno, es eso, ¿verdad? Atribuirle a Dios forma ¿qué? Humana. Humana. Acuérdense que Dios es espíritu. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí. ¿Dios es qué? Espíritu. Espíritu. Dios no tiene ojos, ¿o sí tiene? Dios no tiene manos, es espíritu.
Pero el antropomorfismo se usa para que nosotros podamos concebir a Dios, porque nosotros somos humanos. Nosotros no podemos concebir a Dios como espíritu, porque nosotros nunca hemos visto un espíritu. Hemos visto humanos, ¿verdad? Pero cuando yo leo a Dios, para yo poder comprender la magnitud de lo que Dios es y cómo Dios tiene contacto y control del ser humano, yo la única forma de percibirlo es como humano. Entonces cuando yo digo, hermanos, yo los estoy cuidando ahorita en el examen para que nadie copie, es porque ustedes saben que mis ojos están sobre ustedes y los estoy cuidando. Entonces así está la mirada de Dios, no en un sentido literal que sus ojos, que tenga ojos para estar viendo, sino su presencia está al cuidado de nosotros. ¿Me explico eso o no? Entonces eso se llama como antropomorfismo, atribuirle a Dios forma humana. Y hay muchos ejemplos, hermanos, muchísimos ejemplos de antropomorfismo. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo las sombras, bajo las sombras. El abrigo del Altísimo no tiene abrigo. ¿Sí? Y luego llegamos acá a la personificación. O si los árboles del campo aplaudirán, dice el salmista, ¿por qué sí? ¿A poco los árboles aplauden? Pueblos todos, batid las manos. ¿A poco los pueblos? ¿Sí me explico? Ahora acá, la parábola. ¿Qué es una parábola? ¿Por qué no estoy hablando así? Porque eso va a ser tarea de ustedes, van a investigarla. ¿Okay? Por eso estoy hablando así por encimita. ¿Qué es la parábola? Es un acontecimiento de la vida común presentando una verdad espiritual, o una enseñanza espiritual. Y Jesús daba muchos ejemplos. La parábola del sembrador, de la vida pobre. Entonces, hay muchas parábolas que Jesús usó y que eran acontecimientos de la vida común, pero tenían el propósito de enseñar una verdad espiritual. ¿Estamos? Y luego encontramos la alegoría. ¿Qué es la alegoría? Darle vida a algo que es inanimado, ¿verdad? Eso es la alegoría. Pero hay que tener cuidado porque la burra se habló. Y hay que entender, bueno, ahí vamos a ver más adelante en mis notas, qué cosas son literales y qué cosas son figuradas. Hay cosas que son literales, pero hay otras que son figuradas. Y vamos a ver por lo menos tres reglas para poder interpretar un texto, si es figurado o es literal. ¿Estamos? Luego encontramos, hermanos, las de contraste, ironía. ¿Saben lo que es la ironía? Cuando Pablo dice, no sabía que era servidor de Dios. ¿Se acuerdan? Ahora lo vimos en Semana Santa lunes. Bueno, gracias. La antítesis. Luego encontramos la exageración, la hipérbole. ¿La qué? ¿Saben lo que es hipérbole? Como cuando una hipérbole, hermanos, es una exageración de las cosas. Y encontramos en la Biblia esa figura literaria. Nosotros usamos mucho eso, la hipérbole. Exageramos las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, te amo 1000, dicen ustedes, ¿verdad? Esa es una hipérbole, esa es una exageración. Y no lo puedes interpretar así. Entonces en la Biblia encontramos una figura literaria llamada ¿cómo? Hipérbole. Y entonces dice, cuando dice al 100 por 1, ¿es literal o es figurado? Entonces cuando yo lo leía, decía, su al 100 por 1, ¿cómo le hace? ¿Verdad? Lo que está queriendo dar a entender es que fue mucha. Y usa una hipérbole, usa una figura. ¿Me explico? Pero si nosotros no lo ubicamos, hermano, entonces nosotros vamos a querer sacar literalmente el resultado, y resulta que no vamos a tener. Hermano, ¿estamos bien? Sí, me estoy acordando de que mi hijo me estaba diciendo, es militar, y me estaba diciendo que su jefe siempre le dice, nosotros tenemos todas las balas del mundo. ¿Es una hipérbole? Y no es cierto, nosotros en México también tenemos bastante. Es cierto, pero eso es una exageración.
¿Es una hipérbole? Exactamente. No, ¿está entendiendo? No, bien, hermano. Muy bien. Estamos entendiendo bien. Estamos entendiendo la hipérbole. Hermano, y ahorita que voy a estar comiendo, no va a estar. Eso es una hipérbole. Sí, porque la usamos mucho. Fuera de broma, usted se va a dar cuenta. Esa hipérbole no se le va a olvidar. Porque la usamos bastante. Está lloviendo a cántaros. Entonces, puede ser una hipérbole o puede ser una, ¿cuál les dije la semana pasada? Un modismo, ¿verdad? Que es algo que no se puede interpretar literalmente, ¿se acuerdan? Como échale un ojo al agua, échale un ojo a los frijoles, perdón, o échame aguas. Entonces, esos son modismos. Muy bien, entonces estamos bien con la exageración. Bueno, no se llama exageración, con la hipérbole. Y luego, ¿qué encontramos? ¿Qué? La metonimia, la sinécdoque. Y luego encontramos tipos, pero hay alguna que me falta aquí. La sinécdoque es una parte por el todo y el todo por una parte. Mándenla. La sinécdoque es una parte por el todo y el todo por una parte. Por ejemplo, cuando decimos que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, la palabra cuerpo es una parte por el todo y el todo por una parte. Porque no significa que nada más el cuerpo. Lo que está diciendo Pablo a los romanos es que todo nuestro ser espiritual y cuerpo sean presentados a Dios como un culto racional. ¿Me explico? Entonces, la sinécdoque es una parte por el todo y el todo por una parte. Va a estar padre porque ahorita que lo investiguen ustedes durante esta semana, se van a gozar. Qué padre. Es casi lo mismo como que el orden de los factores no altera el resultado. No, porque hace referencia a una cosa, pero esa cosa tiene que ver con todo. Y todo es esa cosa. Y todo es esa cosa. Uno por uno, todo por todo. Sí, señor. Así, más o menos. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Hermano, pero lo van a investigar. Escúchenme. Tarea. Y luego van a poner figuras literarias. Número 1, símil. Y van a investigar lo que significa, cuál es la figura literaria llamada símil. Y van a poner 3 ejemplos bíblicos del símil. Y van a encontrar 3 ejemplos de símil. Y luego van a encontrar 3 ejemplos de metáfora. Y luego 3 ejemplos de antropomorfismo. Luego 3 ejemplos de personificación. Luego 3 ejemplos de parábola. ¿Sí me explico? O sea, es nomás para que se relajen un poquito. De todas. Sí. ¿Estamos? Sí. Eso está bonito. Ahora, hermano. O sea, los ejemplos y el significado de cada palabra. El significado de cada palabra. Hay un libro que les recomiendo que yo tengo, pero no sé cómo lo encontré ni dónde lo encontré. Es un diccionario de hermenéutica. Y vienen todos los conceptos de hermenéutica. Se lo recomiendo. Es uno rojito, no está muy grueso. Está padre ese libro. Así se llama, Diccionario de Hermenéutica. ¿Nos manda una foto? A lo mejor búsquenlo, a lo mejor aparece ahí. ¿Se acuerda el autor? No, pero la portada debe estar muy clara. Hermano, la definición también. Sí, de la palabra. La definición y 3 ejemplos. Ajá. Y 3 ejemplos. ¿Sí? A ver. Ese mero es. A ver, no lo mandas a sí. Ese libro se lo recomiendo por los significados. Está muy bien ese libro. ¿Estamos? 7% queda del iPad. Ya no vamos a alcanzar. Ahora, hermano, escuchen. La próxima semana vamos a hablar más con el asunto de las figuras literarias. Entramos a lo que es lenguaje figurado o literario. Hay una figura literaria que no apareció ahí, según yo. Se llama eufemismo. ¿Cómo se llama? Eufemismo. ¿Saben lo que es el eufemismo? Lo que decía. ¿Qué es el eufemismo? ¿Qué les viene a la mente con la palabra eufemismo?
bien. Ah, no, nadie. ¿Qué es el eufemismo? Pues cuando el lenguaje, la manera de hablar algo que se ve vulgar y Sí. se trata de presentarlo de una manera más ¿Usted es su hermenéutica, no? no, pero leí. Ah, leí. Muy bien. Ok, eso es el eufemismo. Es una figura literaria que se utiliza para suavizar el lenguaje vulgar para que no suene tan agresivo al oído del oyente. Nosotros lo usamos mucho cuando queremos calmar las aguas. Aquí tengo una lista de ejemplos que les puedo leer. A ver, leamos uno. Dice ejemplos de eufemismo, dice viejo, persona mayor, ciego, invidente, morir, fallecer, tonto, tontorrón, yo no digo lo mismo, pero no fue nada suavecito, pero Eso vamos a decir. parir, dar a luz, crisis. Exactamente, eso es el eufemismo. Ahora, en la Biblia no lo vamos a encontrar así. En la Biblia vamos a encontrar, por ejemplo, que dice el texto, y conoció Adán a Eva. ¿Qué significa conoció? ¿Qué? ¿Cómo estás, hermana? Yo soy Eva. Yo soy Adán. ¿Cómo estás? ¿Quién te creó? Dios, y a ti también. No significa eso. Hace referencia a que tuvieron relaciones sexuales, ¿verdad? O cuando dice el texto en el libro de Samuel que ¿cómo se llama? Saúl cubría sus pies, dice que estaba haciendo sus necesidades, ¿verdad? O cuando dice que el profeta Elías le dice, ¡hey! ¡Háblele! Tal vez está dormido o está ocupado. Hay otra traducción que dice, háblenle, tal vez haciendo el baño y no los escucha. ¿Puedes enojarme, profeta? ¿Cómo no? Si los estaba ofendiendo bien feo, ¿verdad? Nada más que, ahora sí, pastor, ¿y cómo le hacemos nosotros para saber que es un eufemismo y que está diciendo otra cosa más fuerte? A ver, ¿cómo la leen? Leer el contexto. Bueno, Con segundo sentido. ¿Segundo sentido? Con segundo sentido. Define Cuando segundo lo estás como. Cuando dices algo con segundo sentido. Con doble sentido. Con doble sentido. Ok, mire, hermano, la forma más simple, así, es leyendo otras traducciones. Ok, ahora, si me voy al texto original y hago una transliteración del texto del griego al español o del hebreo al español, pues también voy a encontrar el resultado. Porque cuando yo me voy a investigar las palabras individuales, ahí me va a arrojar la interpretación correcta de la palabra. ¿Sí está conmigo? Sí. Pero lo más simple, cómprense una Biblia paralela o cómprense un Nuevo Testamento multiversiones, así se llama, esa es una pasta dura, bueno, la viene suave. Nuevo Testamento multiversiones, ese trae 5 versiones. No me acuerdo cuáles son, pero trae 5 versiones en un solo librito, un solo Nuevo Testamento. Eso está muy bien, hermano. Entonces te clarifica la palabra o el texto muy fuerte. Entonces, esas son, hermanos, figuras literarias y las van a encontrar en el transcurso de su vida ministerial. Y va a ser bien importante. ¿Por qué creen, hermano? Porque ahorita donde están ustedes aquí sentados, escribiendo y riéndose conmigo, resulta que cuando ustedes vayan desarrollando el ministerio, ustedes se dan cuenta de, esto es una figura literaria. ¿Cómo se llama? No me acuerdo, pero es figura literaria. Por lo menos ya sé que es figurado y que no es literal. Por lo menos eso, ¿verdad? Lo mínimo va a ser eso. Pero si ustedes se siguen empapando y documentando, van a saber interpretar y darse cuenta donde el texto es figurado y donde el texto es literal. ¿Está dónde está aquí? Muy bien. El lenguaje común, sencillo, directo. No hay simbolismos en el lenguaje, ¿qué dice ahí? Literal. En el figurado, el lenguaje figurativo tiene un lenguaje oculto, usa símbolos y cada símbolo representa una cosa y va a dar algunas referencias bíblicas. Pero no todos son literal y no todos son figurados. ¿Ok? ¿Alguien está orando para que se me acabe la pila? Muy bien. Regla número 1. ¿Cómo discernir entre el figurado y el literal? Regla número 1. Cuando el mensaje sencillo, literal de la Biblia tiene sentido, no busque ningún otro ¿qué? Es que aquí tiene que haber un mensaje oculto. No hay mensaje oculto. ¿Verdad? Léalo con claridad, apague la televisión y póngase a leerlo con claridad. ¿Verdad? Número 2. Si el mensaje literal
y sencillo no tiene sentido, busque símbolos o un significado ¿qué? Escondido. Acuérdense que la primera regla de interpretación es que la Biblia es su propio intérprete. No necesita de otro libro para interpretar la Biblia. Y número 3, busque explicaciones ¿dónde? Ya lo dijo tu hermana Manina, ¿verdad? En el contexto. Busque, lea hacia atrás, hacia adelante. Acuérdense que hay contexto ¿qué? Muy bien. Hay contexto. ¿La hermana fue contexto? Sí, me acuerdo. Inmediato. Contexto inmediato y contexto remoto, lejano, remoto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, yo sé, hermana, yo también creo bastante hambre. En las figuras literarias no falta de la prosopopeya o es La prosopopeya, sí, también. Muy bien. Hey, hermanos, van a buscar las figuras literarias. En el librito de texto vienen figuras literarias, ¿verdad que sí? Ahora, hermanos, se las voy a realizar la próxima semana escritas en su cuaderno, ¿ok? Van a escribir el significado y van a escribir 3 ejemplos. A lo mejor van a encontrar los ejemplos ahí mismo en el libro, que no van a batallar. ¿Qué vamos a hacer con todo eso? Las figuras literarias. Ahora, a esto, tómele foto de esto. Ya vamos a terminar. Están 4 diapositivas. Nada. Ahí va. Van a contestar con voz fuerte. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Ya le tomaron foto? ¿Por qué no me avisan? Vamos a. Oigan, ahí les va. ¿Listos? Hagan su silla para atrás poquito. Su silla para atrás poquito. Dice el texto del Salmo 91:4: con sus plumas te cubrirá. Los que creen que es literal, pónganse de pie. Los que piensan que es figurado, siéntense. ¿Todos piensan que es figurado? Sí. ¿No tiene plumas? Bien, es un aplauso. Ok, Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Literal o figurado? Figurado. Bueno, hay algunos que se andan bien literales. Muy bien, figurado. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Literal o figurado? Parte es literal, parte es figurado. Ah, Señor. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. ¿A poco así vienen vestidos de ovejas? Eso ya me suena a trama, ¿no? De Navidad. Vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Es figurado? Es figurado. ¿Estamos de acuerdo? Ya perdí el valor de ponerse de pie. Mateo 17:24. Vuestro maestro no paga los 2 dracmas. ¿Es literal o figurado? Pónganse de pie los que piensen que es literal. Es pregunta, ¿eh? ¿Qué es el dracma? Primero acá. Me brinqué uno. Pero vamos a con el que dicté. Vuestro maestro no paga los 2 dracmas, ¿es literal o figurado? Pónganse de pie los que piensan que es literal. Acuérdense que aquí cada quien se orienta. Ok. Fíjense bien. Léalo. Vuestro maestro no paga los 2 dracmas. ¿Qué son dracmas? El dracma era una moneda. Sí, ahorita el contexto. Vamos, muy bien, es literal. Ahora, Mateo 16:24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Literal o figurado? ¿Literal? Vertical. Es figurado. ¿Dijiste figurado? Entendí literal. ¿Cuántos escucharon literal? Digo, hermano, Mateo 17:27. Y el primer pez que saques, tómalo
y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. ¿Literal o figurado? Los que piensen que es literal, pónganse de pie y quédense de pie. ¿Eh? Hallaron una moneda ¿Hay algo imposible para Dios? A ver, no. Está bien, defiendan su. A ver, ¿Qué es un estatero? ¿Qué es un estatero? No sé. otra moneda. ¿Ok? Una moneda por acá. Eran pensando yo. estos que se comandó, sacó el peso, pero encontraron ahí la moneda. ¿Es literal, hermano? Sí. Ey. Dice Juan 9:4, y la noche viene cuando nadie puede trabajar. ¿Literal o figurado? Y la noche viene. ¿Cuándo qué? Cuando nadie puede trabajar. ¿Literal o figurado? Hay algunos que desearían que fuera literal, pero es figurado. Porque sí trabajan en la noche. ¿Quién trabaja en la noche? Levanta la mano. Las ventiladoras, a veces trabajan en la noche. ¿Sí? Muy bien. Lo que vas a hacer algo más pronto. ¿Literal o figurado? Literal. ¿A quién se lo está diciendo? Muy bien. Pagad todo lo que debáis. Al que tributo, al que respeto, al que honra. ¿Literal o figurado? Los que digan que es literal, pónganse de pie. Bien. Muy bien. ¿Dónde voy? Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. ¿Literal o figurado? Figurado. Muy bien. Último. 1 Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe. ¿Literal o figurado? ¿Sí? Los que piensen que es literal, desafíense a ponerse de pie. Yo le estoy peleando. Una batalla. ¿Por qué se sigue? A ver, espérenme. ¿Literal o figurado? A ver, pónganse de pie los que dicen que es literal. Ay, no, en serio. Bueno, espérenme. ¿Es una pelea literal, espiritualmente hablando, sí o no? Sí. Porque dudan, es literal. Es una pelea literalmente. Ahora, cuando dice literalmente, no necesariamente dice el asunto de que traiga la espada y le moche la cabeza, no. Pero literalmente estamos en una pelea. Ahora, escúchenme. No vas al campo de batalla con un armazón. Entonces, ¿es literal o figurado? Y bueno, hermano, medio literal, medio figurado. Es que en esa frase, cuando dice batalla, estabas utilizando una alegoría. Es que necesitamos checar la gramática de la palabra batalla. Hay que saber batalla, porque puede ser una batalla a golpes, a espadas, o una batalla espiritual. Bueno, pónganse a trabajar durante esta semana. Cada quien va a traer su propia investigación en relación al texto. Pónganse de pie, hermanos, todos. ¿Dónde van? No, es que decía, he guardado la fe, mira. He guardado la fe. ¿Es literal o figurado? La guardó en su corazón. O sea, lo que dice. Hey, acuérdense, cuando estén con ese texto, vayan a esta nota. Que ya le tomamos fotografía. ¿Verdad que sí? Cuando vayan a ese texto, guarden esta nota. Vamos a orar, hermanos. Gracias por su atención. No llegué enojado.
Sí, se lo voy a pasar. Hoy me acuerdo al cuate que se lo mandó hoy. Me mandan mensaje. Oramos, Padre, gracias por tu fidelidad, amor y misericordia. Mis hermanos que apartan ese tiempo y hacen una inversión de tiempo, dinero y esfuerzo, Señor, para capacitarse en relación al servicio de tu obra. Remunera el esfuerzo, algunos de ellos con dificultades en el hogar, tal vez con enfermedades en la familia, tal vez con situaciones económicas complicadas, Señor. Algunos de ellos con conflictos en el matrimonio, tal vez pudiera darse el caso, Señor. Pero lo hacemos porque te amamos y porque nos ponemos de pie y queremos seguir, Señor, peleando la batalla de la fe. Ayúdanos, Señor. Danos de tu gracia y de tu entendimiento para que lo que nosotros aprendemos desde que llegamos al salón de clases, desde las 9 de la mañana hasta ahora, Señor, se quede en nuestra mente y pueda ayudarnos, Señor, en el ejercicio de nuestra vida ministerial. Llévanos con bien al resto de nuestras actividades y que tu gracia nos acompañe. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. La clase ha terminado. No sé si de repente la hermana Rubí igual quiere hablar algo, pero de mi parte ya. Gracias, Dios les bendiga. No, las definiciones de las palabras extrañas y 3 ejemplos de cada una de ellas.